Buenas tardes. El día de hoy tenemos un nuevo webinar respecto a la gestión positiva del teletrabajo. Hoy, a ver si me escuchan, ¿sí? ¿Me escuchan? Perfecto, gracias. Hoy en día tenemos muchos desafíos, no solo ante una nueva normalidad que nos ha dejado el COVID-19, sino la relación que ha tenido en todos nuestros ámbitos, en lo económico, en lo educativo, en la salud y sobre todo en lo social, teniendo fuerte connotación en nuestras estructuras familiares. En nuestro núcleo familiar hemos tenido que replantear el concepto de convivencia, desde nuestros roles en la casa para salir y abastecernos, por ejemplo, hasta el equilibrio de las tareas en el hogar, en mayor porcentaje con implicaciones altas que recaen en temas de género. Considerando también que debemos ser padres, esposos, tutores de nuestros hijos con educación en casa, y a quienes somos maestros o profesores, debemos ser también tutores de nuestros estudiantes. Sumado a todo ello, debemos cumplir también con nuestras extenuantes jornadas laborales. También hay de aquellos que tienen que padecer el fallecimiento de familiares. Generando todo esto, un clima de incertidumbre, ansiedad, miedo y depresión. El teletrabajo nos atañe a todos, a hombres y mujeres. Quienes somos de la población económicamente activa, principalmente, implica en esencia cambios en la organización, nuevas necesidades y nuevas demandas, así como también altos riesgos para nuestra salud. Con esto, se necesita un soporte de esperanza, un acompañamiento certero del ser humano, para generar nuevas medidas preventivas, paliativas y sobre todo positivas en busca de una salud integral del ser humano. Buenas tardes, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a este webinar, al nuevo webinar de esta semana sobre gestión positiva del teletrabajo. Saludamos la participación de todos ustedes, principalmente a nuestros compatriotas de Ecuador y además a aquellas personas que nos acompañan desde España, Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Argentina. Como ya lo hemos dicho anteriormente, tenemos amigos en todo el mundo que nos siguen. A todos ustedes muchas gracias por darse este espacio, tanto estudiantes, profesores, empleados públicos y privados. Gracias y bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Iago Taibo, quien es licenciado en Psicología y experto en Psicología y Educación Positiva. Él está desde España y está con nosotros en el panel. Y bueno, cuando ya es casi prácticamente medianoche, gracias Iago por acompañarnos. Como hemos venido diciendo, las maratónicas actividades que representa el teletrabajo se han convertido en un peso, a veces imposible de resistir, que alteran nuestro estado de salud y nuestro estado de ánimo. Por ello hoy, un experto como es Iago Taibo en temas de psicología positiva, abordará este tema y nos dará técnicas para saber cómo resistir. Recuerden ustedes que nuestros eventos forman parte de un programa de educación global que es organizado por el Vicerrectorado Administrativo en el afán de aportar un diálogo, discusión y técnicas que ayuden al mejoramiento de nuestro ser y del nivel académico. La Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas se suma a esta gran iniciativa, la Sociedad Latinoamericana de Estrategia, el proyecto TWIN, que es un proyecto financiado por la Unión Europea. La Red Mundial de Jóvenes Políticos también nos ha dado el aval para este evento y nos acompañan y nos ayudan mucho en la discusión. El Espacio de Mujeres Líderes en Educación Superior y el Grupo Iberoamericana de Conciliación Laboral y Familiar de la Universidad de Guadalajara. Como todos nuestros eventos anteriores, debo indicarles la metodología. Hemos procedido a deshabilitar sus micrófonos y sus cámaras porque esto nos ayuda a garantizar la conectividad. Receptamos sus preguntas a través del chat y el conferencista del día, pues al final las responderá. Asimismo, en la parte final, pues presentaremos nuestra encuesta, que es muy corta, como siempre, y les invitamos a que nos la respondan. Muy bien, sin más, debo presentar a Iago Taibo Corsanego,
quien nos acompaña desde España, es licenciado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, tiene un máster en Práctica Clínica, es docente de la Asociación Española de Psicología, es docente y de posgrado, el máster de Psicología Positiva Aplicada de la Universidad Jaume I, y es director del Centro Positivarte, que también nos va a comentar durante su presentación, que es toda una teoría sobre el tema de bienestar integral del ser humano. Y bueno, entre sus empresas o sus clientes que lo siguen por ese tema del arte del positivismo, y sus clientes está Google España, la Universidad de Stanford, Repsol, entre otras grandes empresas. Y es así como nosotros en nuestro medio el día de hoy pues andamos enredados entre las plataformas virtuales, el Zoom, el Teams y otras. Además, debemos cumplir como profesores con el sílabo, con el plan analítico, con la guía didáctica, con las matrices de actividades y con tantos formatos que realmente a veces nos sentimos que estamos agobiados con toda esta situación. Además, sumado a ello, el inicio de clases, tanto en las universidades como en las escuelas y colegios en nuestro país, han elevado nuestro nivel de estrés en estos últimos días. Si puedo mencionar algo más, es también el tema de que se avecina el cambio del semáforo para regresar poco a poco al sistema de trabajo y a reabrir los comercios, también nos genera cierto nivel de estrés, como también el tema económico y salarial en nuestro país, más que todo en el sector público, y la reducción de sueldos y pérdidas de empleo que estamos teniendo hoy en día. Iago, ¿estás con nosotros? Bienvenidos, perdona el tiempo que te he robado, pero ahora todo el espacio es tuyo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí noches que ya son las 12:30 de la medianoche. Un auténtico placer, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor porque además le tengo mucho cariño al país de Ecuador, aunque no he tenido el gusto de visitarlo todavía, pero justo en este verano, si no fuera por esta tremenda situación, estaría por ahí dando algunas charlas. Bueno, voy a comenzar compartiendo pantalla. Justo parece que viene, no sé si se nota un poco el ruido, pero el camión que está desinfectando nuestras calles constantemente, ¿no? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a todos. Me gustaría darle un toque informal a todo lo que vamos a ver. Se está viendo la pantalla ya compartida, supongo, desde ahora. ¿Correcto? Vale, sí, pone que está siendo compartida. Quiero darle un toque informal y además ambicioso, porque yo creo que en la construcción del bienestar y en la reducción del malestar, todos tenemos que ser un poco ambiciosos y esto es una de mis críticas principales a los sistemas de bienestar y a la psicología en particular, en todos los países que he trabajado, que por suerte han sido bastantes. Y en esta ambición he puesto muchas cosas en la presentación. No nos va a dar tiempo a verlos todos, pero os vais a quedar con todo el material. Quien le interese tener cada detalle y links o incluso pedirme más cosas, yo encantadísimo. Me felicito también a la organización por conseguir a tantas personas que pueden beneficiarse de todo esto de lo que vamos a hablar, porque así habrá más recursos, ¿no? Y, por supuesto, supongo conocerán que la situación en España está siendo muy fuerte, ¿no? El impacto del virus aquí ha sido tremendo. Todos conocemos directamente a personas que han fallecido y el impacto, bueno, pues económico, esta situación del teletrabajo y muchos otros, es tremendo. Así que yo creo que con ilusión podemos dedicarle esta sesión a toda la gente que está sufriendo, que muchos seremos nosotros mismos, a gente que ha sufrido muy directamente, ha acabado falleciendo, perdiendo a familiares, y deseando a la vez que esto sirva como inspiración, ¿no? Que podamos trazar puntos importantes que nos sirvan para transformar con esa base, que repito, y lo trabajaremos durante esta sesión,
reducir el sufrimiento y aumentar el bienestar y el potencial de bienestar. Bueno, comienzo con un poco de humor porque a pesar de que lo estamos pasando todos bastante mal, el humor es una gran herramienta humana, ¿no? Entonces, cuando Doris muy amablemente me invitó, me puso unos puntos como los que acaba de comentar, de cómo se está viviendo, sobre todo en Ecuador, pero en esas zonas y todo lo que conocemos en otros países, pues hay bastantes dificultades, sobre todo en la gestión emocional, social, familiar, económica, etcétera. Y esta imagen que he encontrado ahí en Google nos puede reflejar bastante bien, ¿no? Hay gente que ya directamente quiere pedir ayuda, ¿no? Que esos están mejor que los que solo le gritan al ordenador. Hay otros que, sin embargo, lo llevan un poquito peor y puede venir la violencia de manera más directa, pero por supuesto lo que pretendemos en este espacio es que incluso, me gusta mucho esta imagen de la comodidad y el equilibrio de emociones positivas en medio de lo que ya sabemos que es bastante difícil, ¿no? Bueno, siempre comienzo las charlas con un poco de currículum porque creo que hablar del bienestar y del sufrimiento es bastante complicado, es bastante valiente porque son temas difíciles, así que tenéis ahí mi currículum completo. Espero que a nadie le moleste que hable de tú, porque el usted para nosotros es como muy distante, ¿no? Como si casi estuviéramos enfadados, ¿no? O sea que vamos a ser todos lo cercanos posibles si les parece o si os parece durante estos minutos. Y quiero comenzar con esta frase de uno de mis principales maestros, que a quien no lo conozca, le recomiendo un montón porque habla y estructura de una manera genial, con una sabiduría tremenda, varias de las cosas que vamos a desmenuzar hoy. Y con esta frase de no hay camino para la felicidad, rompiendo ese error de ver la felicidad como una meta a la que se llega o no se llega, sino la felicidad es el camino y es lo que conviene que defina nuestro estilo de vida, ¿vale? Y esto no es solo una frase bonita, romántica, sino es una práctica. Y este maestro, yo lo escogí, es uno de mis maestros principales porque es un poquito estricto, ¿no? Como decimos en España, nos da caña, nos pone como mucha tarea para que reduzcamos ese sufrimiento y potenciemos la práctica de la felicidad. He preparado, porque al principio pensé en hacer algo muy típico de los psicólogos, que son los consejos, ¿no? Pues de cuidar el cuerpo, hacer pausas, permitir emociones. Y si a alguien le interesa esto, que es un poquito más básico, no tengo ningún problema en generar un esquema que luego podemos enviar a Doris, a la universidad o individualmente a quien quiera. Pero he decidido que sería más útil compartir casi los secretos que en nuestra pequeña empresita, que es más bien una organización no gubernamental por la cantidad de acciones solidarias que tenemos, como los trucos, ¿no? Lo que hay detrás de las cámaras y los secretos de lo que vamos aprendiendo. Entonces, voy a explicar estos puntos que son muy interesantes de lo que más estamos viendo que nos afecta y luego los hallazgos científicos más potentes para gestionar tanto la dificultad, lo que hablábamos antes del sufrimiento, como el bienestar, ¿vale? Que es el resumen de lo principal a lo que nos dedicamos en Positivarte. En España, que este verano he estado también en Latinoamérica dando formaciones y me confirmaban que hay factores muy comunes y durante el coronavirus también se están aplicando mucho. Casi lo principal que trabajamos los psicólogos es la baja autoestima, la cantidad de ideas negativas que tenemos respecto a nosotros mismos, cómo tendemos a tratarnos. La tendencia a la rumiación, que la rumiación son los pensamientos circulares negativos, estar con un problema y darle muchas vueltas, ¿no? Pues, por ejemplo, quien esté con dificultades económicas, en vez de tirar por soluciones más conductuales, quedarse en la mente dándole vueltas. Síndrome de externalización, esto pasa más en los más jóvenes, pero también cada vez más en los adultos.
yo le llamo a esto valorarse a través de cosas externas. Por ejemplo, la casa que tenemos, el móvil, el número de likes que tenemos en redes sociales. Baja regulación emocional. Este es importantísimo en las situaciones de confinamiento, teletrabajo y dificultades emocionales. ¿Cómo soy yo de hábil? ¿Cuántos conocimientos tengo? ¿Qué sé yo practicar y cuánto lo practico respecto a esos retos tan intensos, ¿no? La autocrítica y la queja. En España nos dicen que nos quejamos mucho, ¿no? Sobre todo tenemos muchos amigos latinos aquí. Dicen que la gran diferencia entre latinos y españoles reside en la queja, ¿no? Como que nos quejamos mucho, pero es una actitud que se está generalizando también y la autocrítica muy relacionada con la baja autoestima. Evitación, que es yo tengo un problema y miro para otro lado, por ejemplo con la bebida, por ejemplo con la comida, en España está pasando muchísimo. Y aceleración, a veces llenando la agenda. Hay mucha gente que aquí se está volviendo un poco intensa, si se permite la expresión, con la cantidad de webinars a las que atienden, ¿no? Este es el bueno de la ULEAM, pero el resto quizás no nos hacen tanta falta, pues fitness, alimentación saludable, filosofía, pues saturamos la agenda y esto, en vez de ayudarnos a descansar y a generar como una columna vertebral interna en la que podemos apoyarnos, pues genera todavía más reto. Baja tolerancia a la frustración. Esto tiene que ver también con los hábitos que hemos desarrollado dentro de nosotros respecto a cuánto sufrimiento hay y qué hago yo con él. La octava es una queja, yo no sé si será particularmente más frecuente en España, como que aquí hay un fenómeno detectado que pedimos mucho de lo social, pero nos esforzamos poco, ¿no? Queremos que nos hagan grandes fiestas de cumpleaños, pero nosotros nos esforzamos poco en las de los otros, ¿no? Y esto, evidentemente, genera un desequilibrio, un esquema no sostenible. Bajo sentido vital, muy importante, lo mucho que pensamos o no pensamos en por qué estamos aquí, qué significa nuestra vida. Esto va a ser muy potente en la gestión de cosas tan extremas como lo que estamos viviendo, para lo que nadie está preparado y hay muchas incógnitas. Y la baja compasión, que lo vamos a desmenuzar un poco, pero tiene que ver con la gestión del sufrimiento. No es la compasión según se entiende, por ejemplo, en el catolicismo, sino algo que está generando una gran revolución en lo psicológico, ¿no? Bueno, pues después de toda esta lista tenemos que llegar a una gran conclusión, y es que todos sufrimos, ¿no? Todos y todas sufrimos. Y de muchas maneras y de frecuencias bastante elevadas y extensiones, ¿no? Como la intensidad a la que llega, puede llegar a niveles que generan bastante dificultad para luego poder regular estos niveles, ¿ok? Entonces, quedémonos con que aquí tenemos un gran reto, que es el sufrimiento es universal y vamos a ver qué podemos, qué sabemos y qué tendemos a hacer con ello. Bien. Esto del teletrabajo a mí también me genera muchas dificultades, porque a mí me encanta ver a la gente cuando hablo para saber si estoy siendo demasiado alegre o hay gente que prefiere una solemnidad, como adaptarme, ¿no? Y tener como ese feedback verbal. Bueno, pues vamos a hacer, si les parece, voy a utilizar, en cuanto me salga, me recuerde el ustedes como forma de respeto que a mí me gusta, pero que en mi esquema es también provocador. Dos ejercicios breves de visualización que vienen ahí explicados. ¿Quién me alegra y quién me enfada? Que yo voy a ir guiando. O sea que, por favor, vamos cerrando los ojos, soltando el cuerpo, relajando los hombros un momentito, haciendo una inspiración profunda, dejando que el aire salga, los pulmones se vacíen. Y poquito a poco intentamos traer a nuestra mente, invitamos a la imagen de la persona que más claramente asociada tenemos con la alegría. Intentamos centrarnos en
solo una persona para poderla visualizar mejor. Conectamos con cómo nos sentimos al pensar en esa persona tan asociada al bienestar, a la alegría, a pasarlo bien. Observo también qué pasa en mi mente, en mi cuerpo, sensaciones. Quizás aparecen pensamientos, pero vamos a intentar centrarnos más en sentir. Y después de disfrutar un rato con esta pequeña visualización, hacemos otra inspiración profunda. Soltamos fuerte el aire. Desdibujamos lo que tenemos en esa visualización. Y nos preparamos para la siguiente. Invitamos a aparecer en nuestra mente la imagen de alguien que me enfada. Con quien tengo una relación difícil o considero como un enemigo o enemiga. Observo cómo me hace sentir. Qué cambios aparecen en mente, cuerpo, sensaciones. Y también ya puedo volver a respirar profundo. Soltar esa imagen. Y poco a poco reconectamos nuevamente con la pantalla y la sesión online. Bueno, pues este ejercicio lo he hecho muchas veces de modo presencial. Si alguien quiere comentar en el chat, puedo visualizar un poquillo. Hermoso ejercicio de relajación, pone ahí Carmen. Me gustaría saber un poco si alguien puede poner feedbacks de qué han experimentado, aunque en realidad tengo tanta experiencia que más o menos ya lo sé. En 2 minutos que hemos visualizado quién nos alegra, el cuerpo se transforma. Carmen ya nos decía que ha sentido relajación, ¿no? Que con una visualización de algo que no está aquí, podemos transformar mente, cuerpo, emociones, sensaciones. Hay mucha gente que llora con un ejercicio tan breve y tan sencillo solamente por evocar, ¿vale? Así que esto es un ejercicio tributo para que nos demos cuenta de lo potente que es nuestro cerebro y lo potentísimo que es generar. Ana Cecilia nos dice, excelente, funciona en un 100% el cambio de situación, un relax sensacional. No hemos hecho prácticamente nada, pero tributo y que aparezca aquí con claridad la fuerza que tenemos con solamente 1, 2, 3 minutos de evocar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está en nuestras manos. Mucha gente a veces tiene la sensación de ser como víctima. Hoy mismo en las sesiones de consulta me han dicho, no, es que esto va por libre. Y yo les decía, pues no exactamente,
Hay cosas que aparecen de fuera, nos vienen, pues la temperatura, el ruido, el cansancio de la pantalla, todo eso está fuera, pero yo puedo hacer un montón de cosas para transformar eso. Y lo que decía desde el principio, mi gran crítica a la psicología y a las culturas en general, es que tendemos a ser pasivos. Y esto es un error porque nuestro potencial de transformación es tremendo. Y lo acabamos de ver con emociones. Yo he visto mucha gente en directo con 2 o 3 minutos por cada visualización, llorar, ponerse como muy tensa, con un ejercicio que es una mentira, es algo que nosotros generamos momentáneamente en nuestra mente, ¿vale? Y tenemos aquí, para quien le interese luego, más links que hablan de la neuroplasticidad para todos los que quieran saber más. Otro truco muy interesante que utilizamos mucho en Positivarte para conocer nuestros enemigos, contra qué tenemos que empezar a actuar, porque esto nos hace mucho daño. Algunos, bueno, la mayoría ya los comenté, pero son en nuestra investigación lo que más aparece. La rumiación, ya lo expliqué antes, la tendencia autocrítica, ser muy exigentes y utilizar palabras muy duras, que el lenguaje tiene un gran potencial o destructivo o constructivo. La anticipación, yo pienso qué va a pasar con el coronavirus, con mi economía, con mi sueldo. Pues esto hay que intentar domar la mente para que este enemigo de la mente no crezca demasiado, no se automatice y yo sin darme cuenta lo esté haciendo más fuerte en mi cerebro. La comparación social, esto una investigadora americana dice que es lo que más está rompiendo la tendencia a la felicidad, ¿no? Coger el Instagram o el Facebook y empezar a decir, no, es que el otro no sufre tanto como yo, ¿por qué? O le va mejor, etcétera, etcétera. Esto hace mucho daño, está muy conectado con la crítica. Y la exageración, el pensamiento absolutista, extremo, categórico. Todo me va mal, nada me sale bien, siempre me toca a mí. En general, estas palabras no son certeras, no son objetivas. Y expresándolas, aunque sea internamente, generamos más tensión, más dificultad. O sea que aquí tenemos 5 cultivos negativos de la mente que cuanto más aprendamos a frenarlos, a transformarlos, mucho mejor nos irá. Y aquí os cuento algo que todavía conoce muy poca gente, que es parte de mis estudios y de mi método de trabajo, porque yo aparte de en psicología positiva soy especialista en algo que se llama terapia estratégica breve centrada en soluciones, ¿vale? Que somos los psicólogos que investigamos científicamente cómo conseguir más cambios en el menor tiempo posible, con el menor coste posible, ¿vale? O sea que tenemos aquí este esquema en 3 columnas y os doy un ejemplo inspirado en lo que estamos viviendo, con 2 posibles objetivos. Tendréis que primero definir cuáles son mis objetivos, qué dificultades tengo con el teletrabajo, con el estar encerrado, con no saber qué pasa en mi entorno académico o cualquier entorno que tenga, porque a ver cuántos amigos tenemos ahora mismo conectados. 417, qué bien. Me hace mucha ilusión poder compartir todos estos secretillos con tanta gente. Entonces, podemos escoger 2 pensamientos, dos cosas que pensamos que es importante que cambie. Reducir los pensamientos negativos sobre que puedo enfermar o el miedo, que es la emoción a enfermar, podría ser mi primer objetivo. Y el segundo, pues quien tenga dificultades para concentrarse en lo que tenga que hacer teletrabajando, pero sin caer en el estrés, por ejemplo, tensando los hombros o pensar muchas veces durante toda la jornada que me estoy retrasando mucho en lo que me han pedido, pues todo lo que comentó Doris que piden las universidades, etcétera, pues estos podrían ser mis 2 objetivos. ¿Qué tenemos que hacer con ello? Segunda columna. Primero, tengo que ser bueno, cada vez mejor en detectarlo, porque el cerebro es una máquina hiper rápida. Entonces, el estrés, que es un mecanismo que es muy positivo cuando la amenaza es intensa, pero muy negativo cuando la amenaza no es tan intensa, mucha gente ni lo entiende
ni puede detectar cuando empieza, ¿no? Si yo viene un primer pensamiento, uy, tendría que teclear más rápido porque si no, no voy a acabar nunca. Muy típico. Pues eso ya es mi punto de trabajo. Cómo yo aprendo a detectar lo antes posible que me estoy hablando así, que me estoy poniendo presión, lo cual va a hacer caer mi curva de eficacia del rendimiento. Entonces necesito detectarlo, como os pongo ahí, lo antes posible, el mayor número de veces posible. Necesito una herramienta, que es lo siguiente que vamos a ver, para aprender a observar mejor mi mente, estar más en contacto con ella y saber lo que está haciendo, que es lo que en investigación se llama la metacognición, o sea, saber pensar en lo que pienso, detectar cuáles son mis pensamientos. Solo si lo detecto puedo pasar al punto B, que es la detención. Primero detecto y luego detengo. En la siguiente técnica nos vamos a centrar también en esto. Y una vez que puedo detectar y detener, por supuesto quiero sustituirlo. Igual yo puedo intentar teclear rápido, pero sin frases agobiantes. ¿De qué me sirve a mí decirme? Es que así no voy a acabar nunca. Esto reduce mi rendimiento porque sube el estrés. Y todo esto, cuanto más lo detecte, antes podré transformarlo. Las claves de la neurociencia, las claves de la eficacia máxima del potencial de nuestro bienestar tienen que ver con lo hábil que yo me convierto en descubrir mi mente y cultivar en ella todo lo que me interesa. Por eso me interesa mucho también la tercera columna, que cultivo. Nuevamente vuelvo a mi crítica esencial de la psicología. A mucha gente le encanta la psicología, a mucha gente le gusta pensar en la efectividad de la mente, en el estrés, en el rendimiento, en las emociones. A nivel teórico hay cosas que son bastante fáciles. No os voy a contar nada que digáis, ¡wow! Esto es hiper sorprendente como de la NASA. Tiene bastante lógica, pero fallamos muchísimo en la práctica. O sea que con mucho cariño yo he querido centrar la sesión en que intentemos entre todos inspirarnos a practicar más y mejor, ¿vale? Así que os pongo dos retos muy interesantes. Los cultivos que yo puedo poner en marcha relacionados con mis objetivos de la columna 1 y los cultivos que tienen que ver con cómo yo quiero dirigir mi vida, que normalmente están basados en los valores humanos, pues la bondad, el altruismo, la visión comunitaria, la salud, ¿no? Como esquemas generales. Bueno, pues aquí tenéis mi protocolo de intervención que os podéis mirar en mi página web. La verdad es que estamos muy contentos con tener alta eficacia. Cada año ayudamos a cientos de personas a transformar sus vidas a través de esquemas como muy claros y sólidos. Y lo que os digo aquí, si no existe un sistema, como muchos psicólogos me piden que les ayude a mejorar su eficacia. ¿Por qué? Porque no tienen un buen esquema de funcionamiento y si el sistema va cambiando, no funciona. Esto lo explico en las consultas con cualquier otra pretensión o objetivo humano. ¿Quiero aprender inglés? Imaginaros que yo me cojo un minuto un libro, otro minuto escucho la radio en inglés, otro minuto Netflix en inglés. Si no hay sistema, voy a tardar muchísimo en progresar. Alguien me tiene que decir qué es lo principal a aprender en el inglés, que probablemente serán las palabras sencillas, los pronombres, y hasta que eso me lo sé, no le pido otras cosas a mi cerebro. Esto es como una casa que necesito los ladrillos de abajo. Y ahí es donde cometemos los errores. Mucha gente pretende gestionar el estrés sin ni siquiera saber detectar qué piensa, cómo funciona su mente, qué cosas tiende a decirse. Entonces, es mucho más difícil, ¿no? Hay que empezar la casa por el suelo, ¿no? Poner unos cimientos bien sólidos que llevan su tiempo. Y la gestión emocional no es súper fácil. Yo tengo que ponérmelo fácil y empezar por lo más sencillo, ¿ok? Bueno, y vuelvo a esta frase del gran maestro para que empecemos a visualizar cuál es la base de lo que tenemos que trabajar.
Tu mente es como un trozo de tierra sembrado con diversos tipos de semillas. Todos tenemos todos los tipos de semillas en nuestra consciencia. Semillas de felicidad, de paz, de atención, entendimiento, amor, pero también de rabia, miedo, odio, olvido, estrés, cansancio por las pantallas, etcétera, etcétera. Estas semillas están siempre ahí, durmiendo debajo de la tierra de tu mente. La calidad de tu vida dependerá de las semillas que riegues. Si riegas las semillas de tomate, entonces las plantas de tomate crecerán, como lo que decíamos en inglés. De la misma forma, si riegas las semillas de paz en tu mente, entonces la paz crecerá. Nuestro cerebro funciona así y hemos hecho un experimento donde ya me dabais la razón. O sea que ahora sois parte del equipo de seguir regando conjuntamente las semillas y las estructuras cerebrales que queréis. Si tenéis un problema de estrés, si tenéis un problema de saturación con el teletrabajo o de una mente que anticipa mucho todo lo que va a pasar con la pandemia, que ninguno lo sabemos. A mí hay gente que me pregunta, ¿cómo te va a ir positivar? ¿Te va a ir mejor? Como dice mucha gente, que los psicólogos vais a estar saturados de trabajo, o va a haber mucha crisis económica. No tengo ni idea, porque ningún experto me lo sabe decir. Entonces yo tengo que regar lo que sí que quiero y tengo clarísimo que quiero dentro de mí, ¿no? Entonces, si riego las semillas de la paz crecerá. Las semillas que más frecuentemente riegues serán las que con más fuerza crecerán. Y este hombre es un monje, pero está hablando de algo que detectamos en los escáneres cerebrales, ¿no? Y vamos a ver un poquito más. Porque, aunque te agradezco, Doris, si me confirmas, aunque sea por WhatsApp, hasta cuándo me puedo extender, porque yo contabilizaba como hasta y media, ¿no? Ahora tengo 10, como hasta y media. Las tres bases de lo que os quiero invitar, que no nos dará tiempo a hablar mucho de cada una de ellas, se llaman mindfulness, que espero que alguna gente lo conozca, compasión y psicología positiva, que en el fondo la psicología positiva incluye a las otras dos, es un campo muy grande, pero está muy bien separarlo porque los campos de desarrollo son como muy grandes también dentro de el área del mindfulness y la compasión. Bueno, pues voy con ello. Mindfulness. 4 libros, sobre todo los 3 primeros son para iniciarse y llenarse de técnicas. El cuarto ya es para avanzar y aprender mucho más del contexto, la filosofía, prácticas como de siguiente nivel, ¿no? Pero los 3 primeros son muy buenos para empezar. Nosotros, también con mucho cariño, entregamos, porque en nuestra web tenemos este link, que es Practica Mindfulness, con audios gratuitos, una especie de protocolo para iniciarse en esta técnica. O sea que no nos vamos a parar mucho, pero en resumen, ahora iremos a la definición, pero en resumen, en ese link tenéis un vídeo para iniciaros en la práctica, que os explica cómo colocaros, etcétera, etcétera, y unos audios, todo esto gratuito, por supuesto, ordenados para graduar la dificultad. Y las primeras 2 semanas recomendamos estar con los 4 primeros audios, porque son los que nos ayudan a asentar la mente, a ir reduciendo la tendencia a esos 5 enemigos que todos tenemos, quizás en Ecuador y en otros países desde lo que nos escucháis hay ciertas diferencias, pero todos tenemos bastante tendencia a una mente que se va y somos pasivos con la mente, lo cual es un gran error. Hay que tomar las riendas de nuestras mentes y esto es lo que significa el mindfulness, que está suponiendo una gran revolución científica en todo el mundo. Simplemente lo defino con esta imagen que me encanta. El perro va a pasear y disfruta del parque tal cual es, pero el humano que le lleva muchas veces está en otras cosas o muchas cosas a la vez. Pues mindfulness significa aprender de nuestros amigos los perros, que en muchas ocasiones son bastante más inteligentes que nosotros. Y os paso aquí algunas definiciones, pero lo podríamos resumir en vivir con plena consciencia, en activar nuestra mente y en generar sistemas mentales, o sea, que mi conciencia esté llena, sobre todo, porque no podemos llegar al 100%, no pretendemos un control obsesivo, porque eso ya volvería a romper la curva de eficacia,
pero buscamos la coherencia de que mi mente va la mayor parte del tiempo por donde yo le digo que vaya, ¿vale? O sea que el mindfulness nos ayuda un montón a romper la incoherencia y a fortalecer la dirección a donde yo quiero ir, ¿ok? Bien. Destacadísimo. ¿Y por qué empezó la revolución del mindfulness? Porque en la Universidad de Massachusetts demostraron que con un entrenamiento de solo 2 meses, con una media hora, 40 minutos máximo de práctica diaria, que es bastante, pero no es muchísimo, se conseguían un montón de cambios cerebrales, y quien le interese que me escriba para ampliarle esta información que dejo aquí. Y este entrenamiento de solo 2 meses conseguía una reducción significativa del estrés y el malestar psicológico en un 47%, que no hay nada en el mundo psicológico, y que me perdonen los médicos, que igual alguno discrepa, pero ni las pastillas consiguen sin efectos secundarios y en tan poco tiempo tantas y tan diversas modificaciones positivas, con una práctica además que es bastante sencilla, que supone entrenar un poco la mente. Y el 43% de los síntomas físicos o médicos asociados al estrés, que veis aquí una lista de cosas bastante difíciles, bastante intensas, bastante problemáticas. Con solo practicar durante tan pocos minutos al día, en solo 2 meses. Y hay muchos cambios cerebrales y cambios psicofisiológicos, ¿vale? De manera muy intensa. Me encantaría poder hablar más de ello, pero el tiempo apremia. Esto es cosecha propia y también es una parte que no es tan conocida, que explicaré en el libro que tengo ahí en el horno, que saldrá en unos meses. Muy importante cuando practicamos cuidar los 3 ejes, y en el fondo esto sería muy inteligente que lo hiciéramos diariamente. ¿Qué atiendo? Si yo decido teclear en el ordenador, pues me centro en lo que quiero trabajar. Pero también es muy importante, porque esto bloquea la tendencia al estrés, que yo cuide el cómo. Yo trabajo acelerado y estresado y con el ceño fruncido, pues yo digo, bueno, tengo que trabajar rápido porque esto corre prisa y tengo mucho que hacer, pero procuro relajar los hombros, me hablo con amabilidad porque eso me ayuda a que mi rendimiento esté mejor. Si me hablo como un jefe déspota, o si tengo un jefe déspota y sus mensajes no los dejo de repasar mentalmente, mi actitud me va a generar muchos problemas. Y aquí vuelvo a decir que el peligro es la neuroplasticidad. Si yo un día empiezo a trabajar con actitud tensa, mi cerebro aprende, se acostumbra a esto, y mañana va a ser mucho más probable que yo trabaje con una actitud tensa. ¿Por qué? Porque estoy educando a mi cerebro. La psicología y lo que hacemos son educaciones constantes de nuestro cerebro. Y el por qué es la intención, que es lo que comentaba antes, el sentido vital. Pues yo quiero trabajar rápido porque esto es bueno para mi familia y quiero tener un buen rendimiento, y trabajando también a mi institución la ayudo porque todos estamos experimentando muchas dificultades con esta crisis, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, cuidar los 3 ejes. Bien, en esto me voy a parar menos porque son fases muy lógicas. Primero tengo que estar sereno. Cuando aprendo a generar la serenidad, mi mente empieza a estar más estable, y cuando estoy más estable lo veo todo con más nitidez. Necesito ayudarme a avanzar por esas fases. Y luego esto es muy interesante también porque mindfulness es un punto que en el mundillo meditativo se le habla como la ecuanimidad, porque estamos en el medio. Es lo que se refería Bruce Lee con esa famosa frase del "Be water, my friend", y fluye y adáptate. Porque en el fondo a la vida le dan igual nuestros planes, a la vida le tienes en cuidado que no nos apetezca el coronavirus. Pues apareció esto y esto es lo que tenemos que gestionar. No conviene que estemos mucho tiempo, a veces hay que permitir un poco, pero no mucho, ni en la aversión ni en el apego. El apego sería pensar mucho en la vida que yo tenía antes, que quiero que sea esa, y la aversión sería lo mismo, pero de signo contrario. Pues rechazo el coronavirus, no quiero que esté esto en mi vida,
rechazo tener que teletrabajar y me dan ganas de tirar el ordenador por la ventana, que a todos nos ha pasado también. Así que buscamos estar en el medio porque los extremos generan más sufrimiento y aquí buscamos aprender lo contrario, ¿vale? Muy importante este punto, la meditación formal es lo que vais a trabajar con los audios, pero mi petición, mi sugerencia para vosotras y vosotros es que lo trasladéis a todo lo que hacéis, porque si no va a tardar muchos más en encarnarse en casi todo lo que hacéis, ¿vale? La meditación informal es lo que vamos aprendiendo en los audios, yo lo traslado a cómo como, a cómo trabajo, a cómo camino, a cómo me ducho y tener esa sabiduría de vida donde yo incorporo muchos otros valores a lo que estoy viviendo y cómo quiero vivirlo. A ver si, Doris, me puedes dar el feedback de hasta cuándo es bueno que estén, que todavía no veo aquí noticias, ¿no? Porque si no... Bueno, yo creo que estamos tan bien conectados que puede seguir, no sé, unos 10 minutos más, una cosa así. 10 minutos estamos bien más. con el tiempo, sí, estamos bien. Tú avanza, avanza. No. Muy bien. 10 minutos hasta las preguntas, ¿no? Muy bien. Perfecto, pues esto es una técnica muy sencilla porque en la terapia breve recopilamos técnicas muy cortas y muy fáciles, pero que yo puedo ir utilizando en muchos momentos del día. Y esto es la técnica STOP, que yo hice esta foto ahí disfrutando de un té, que aquí la tenéis especificada. Primero me paro, luego tomo aire con la consciencia de todo lo que vais a aprender en el sistema que os paso en los audios. Observo lo que me está pasando, quizás puedo empezar a detectar, y esto nos ayuda a esto que decíamos en la segunda columna, de empezar a entender más mis hábitos mentales. Yo descubro que me estoy hablando con dureza, pues entonces observo y la P de procedo con esa nueva sabiduría de lo que he descubierto y de lo que quiero hacer, transformo. Quizás estaba trabajando ahí con esa tensión o harto y deseando que se acabe la jornada de teletrabajo, pero entonces digo, esto no tiene sentido porque todavía me queda. Entonces, respiro, pongo ese cambio, aprovechando esa breve visualización como la que hemos hecho y a mucha gente ya le ha gustado y servido, aunque fue súper breve, y luego la P, vuelvo a hacer las cosas que estaba haciendo, pero con el chip, con la actitud que yo quiero, que es sana, porque educo a mi cerebro a no poner esa dureza, esa tensión, esa prisa, ¿no? Esa amargura. Yo puedo reeducar todas las áreas de mi cerebro y eso está clarísimo ya a nivel científico. Solo depende de que yo practique intentando que cada vez sean menos frecuentes los cultivos de lo que no me interesa, intentando que cada vez sean más frecuentes los cultivos de lo que me interesa. Y por eso os invito a que penséis mucho en la actitud. ¿Qué actitudes queréis que dominen en vuestros esquemas mentales? Amabilidad, dulzura, paciencia, cariño, comprensión, ¿no? Pues todo lo que queréis que explique cómo estáis por dentro. Bueno, pues veréis que esto es la práctica base. Centrarnos, está todo explicado en los recursos que os he dado, pero parar, soltar todo lo que podamos la mente y empezar a observar cómo ocurre mi respiración, que es la técnica más portátil del mundo, porque creo que todos nosotros estamos respirando todos los días y todo el tiempo. O sea que este va a ser nuestro nuevo maestro, nuestro nuevo refugio. Cuando vemos que la mente está cultivando cosas que no nos interesan, tomo refugio en la respiración, suelto. Y si vuelve 3000 veces la tensión, la exigencia, la crítica, 3000 veces la suelto sin enfadarme con lo que está, porque no sirve de nada el enfado. Y entonces empezaré a practicar el enfado y a decirle al cerebro que el enfado es mi esquema principal. No me interesa los valores que hemos decidido. Muy bien. Pues aplicaciones para poder practicar esto más, hay muchas gratuitas y vamos ya con la parte de compasión. Esto es una gran revolución. Yo me acabo de formar en la Universidad de Stanford, que primero trabajé para ellos, pero ahora soy alumno e instructor
de un programa que se llama Entrenamiento en el Cultivo de la Compasión. La crecida de investigaciones científicas respecto a esto es tremendo. Podéis ver que ahora casi todos los psicólogos tenemos que estudiar mucho esto, porque hay pocas cosas que van a generar tanto cambio. El mindfulness y la compasión están muy unidos, pero el mindfulness tiene que ver sobre todo con la gestión de lo que pasa en nuestra mente, y la compasión, aunque está dentro, es algo más específico del sufrimiento. Y lo podríamos resumir, tengo aquí las definiciones de los autores principales, pero aunque no queda muy humilde, perdonadme que utilice mi definición porque mezclo lo que más me ha gustado de todos mis principales maestros. La compasión es mi capacidad de percibir, porque si yo no me doy cuenta que estoy sufriendo, no voy a activar mi compasión. Comprender que este punto es muy difícil, entender lo que me pasa, entender que quizás el gran sufrimiento del teletrabajo tiene una parte que es del COVID, pero tiene otras partes que son de mi sobreexigencia porque yo creo que tengo que ser el mejor, de las palabras que me soltaron mis padres en la infancia que fueron quizás un poco críticos, de las burlas de los compañeros del colegio. Todo eso lo conviene que lo comprenda y lo identifique para saberme ayudar mejor. Y eso va a activar una intención auténtica de manera natural, porque la compasión no es un invento nuestro, sino que al revés lo hemos investigado y está en nuestros genes, mediatizado por hormonas como la oxitocina, que es la hormona del cuidado, del cariño y de la compasión. Entonces activa la intención auténtica, coherente, de eliminar o reducir todo lo posible ese sufrimiento, que por supuesto nos referimos al mío, pero también al de fuera, ¿no? Pues si yo veo a mi compañero, a mis hijos, a la humanidad con el coronavirus que está sufriendo, eso me toca emocionalmente y yo busco transformar todo ello, pero yo le añado que esto no estaba en casi ninguna definición, que nos volvamos expertos en los conocimientos diversos, creativos, originales, de cómo puedo hacer eso de modo eficaz. Recomiendo también mi vídeo favorito, es de Thich Nhat Hanh, nuevamente, y se llama Los elementos del amor. Son solo 11 minutos, y a mí es un vídeo que he visto como 100 veces y me parece que envuelve una sabiduría brutal, ¿vale? Y ahí nos dice que si yo no puedo comprender, no puedo amar y no puedo transformar el sufrimiento. Entonces, la comprensión y el saber cómo yo puedo ayudar a alguien y cómo yo puedo ayudarme a mí mismo es un prerequisito para que el sufrimiento se reduzca. Por eso, mucha gente le da al alcohol para reducir el sufrimiento. ¿Por qué? Porque no comprende lo que le está sucediendo y no comprende las soluciones. Bien, pues esto es toda una revolución científica y os traigo, bueno, esto voy a pasar rápido para que podamos ver alguna cosita más. Me quedo con, esto sí voy a retroceder. Podríamos resumir que la compasión implica perder el miedo al sufrimiento, yo aprendo a abrazarlo, aprendemos a ser un poquito más amigos y así ya no me atrapa tanto, ya no me causa tantas cosas internas, ¿no? Incluso no lo expulso tampoco tanto hablando mal, queriendo golpear el ordenador o lo que sea. E intentamos, esto tiene una sabiduría que me parece súper romántica, súper bonita, intentamos que todo el sufrimiento, tanto interno como externo, sea productivo. Si yo noto estrés, que yo pueda aprender a ver ese estrés, comprenderlo y transformarlo, ¿vale? Y la Universidad de Stanford, el Compassion Institute dentro de ello y el Instituto para la Compasión y la Investigación de la Compasión y el Altruismo generan este protocolo que si a alguien le interesa más nos puede preguntar también. Buscamos con la compasión muchas maneras de hacerlo y por eso yo digo que tenemos que convertirnos en expertos en qué nos funciona más. Por ejemplo, en la pandemia, por lo menos en España, mucha gente está encontrando que la naturaleza y el deporte, el yoga, los estiramientos, cuidar de maneras sencillas el cuerpo, les ayuda a transformar fácilmente y eficazmente el sufrimiento. Pero aquí tengo esta plantilla que creé, lo pueden ver también en los dos Instagrams que manejamos, varios recursos de las cosas que vamos desarrollando.
las 4 intenciones compasivas básicas que vienen también en el vídeo. El deseo de bienestar, que es como la bondad hacia todos los seres, el deseo de felicidad, que tiene que ver con la posibilidad de estar alegres, el deseo de la liberación del sufrimiento, que yo sepa qué hacer con el malestar, y el deseo de la fluidez que decíamos antes, esa ecuanimidad, ¿no? Que yo pueda vivir con cierta facilidad, pues estos son evocaciones que, como las visualizaciones que hicimos antes, yo puedo ir poniendo en marcha. Y aquí pongo más textos para que luego con calma lo puedan leer con más detenimiento. Grandes hallazgos sobre cómo podemos transformar todo lo que nos sucede con prácticas sencillas como esta, que contribuyen visualizando y haciendo más grande nuestra tendencia a cuidar del sufrimiento. Esto es muy, muy, muy importante cómo se transforma. Incluso influye la penúltima entrada, habla de la expresión génica, que yo eso cuando lo leí pensé que era como, bueno, un invento que habían hecho como para convencernos de la importancia de la compasión, pero leí el estudio y es una maravilla el impacto que tiene a nivel físico, ¿no? Bueno, pues más beneficios, hice ahí una recopilación para que se viera que esto no es solamente algo bonito de voy a pensar en la bondad y que todos estemos bien, de manera así, como se dice en España, buenista, ¿no? Como el pensamiento positivo de todo está bien. No, son protocolos de cultivo de habilidades específicas dentro de nuestro cerebro. Estamos desarrollando valores. Y esto en otras culturas se lleva muchos años haciéndolo. De hecho, yo creo que en Latinoamérica algunas de estas cosas están mucho mejor desarrolladas que en Europa, por lo cual tenéis toda mi admiración y esto ya lo tendréis ganado, pero hay otras que, por supuesto, podemos seguir haciendo crecer. Ejemplo de programas científicamente validados de los principales autores, esto con 3 puntos para poder practicar sobre todo la autocompasión, cómo yo me trato conmigo mismo. Este libro lo vendemos muchísimo en nuestro centro y es una maravilla, yo lo he regalado también a muchos amigos, lo recomiendo un montón. Y aunque ya está aquí el tiempo que se me echa encima, yo sé que esa ambición de querer contar tanto y daros tantos recursos, pues nos quedamos en lo que podemos y el resto lo podéis ver con más calma. Muy brevemente hablo de esto y ya luego repaso básico a todo lo que la psicología positiva puede aportarnos tirando de esos desarrollos de las virtudes, habilidades, capacidades y valores que todos tenemos. Este gran modelo de Gilbert, el creador de la terapia centrada en la compasión, nos da otra estrategia para vigilar qué estado tenemos. Tenemos 3 estados básicos de regulación emocional. El peor de todos, el rojo, estamos con el estrés y hay sensación interna de que no estamos seguros. Por eso aparece la ira, la ansiedad y el temor y tiene mucho que ver con el tipo de pensamientos. El azul del impulso yo le llamo el amigo tramposo, porque trabajar parece que está muy bien, que es muy productivo, pero si yo trabajo por el miedo a que me despidan o trabajo de una manera que me presiono para ser el mejor porque me siento mal conmigo mismo, eso ya es un azul teñido de rojo y conviene que lo intente separar. Y por supuesto el que casi todos tenemos infradesarrollado es el de la calma. El cómo yo puedo hacer lo que tenga que hacer, incluso a ritmo elevado, incluso poniéndome ciertas exigencias profesionales o familiares o del estilo que sea, pero desde un esquema donde yo me siento seguro, donde yo, esto de contentamiento significa sobre todo que siento y pienso que ya estoy bien como soy, ¿ok? Entonces es muy importante. Bueno, pues esto con correlatos de lugares específicos de nuestro sistema nervioso y hormonas que dominan cada uno de los 3 sistemas. Muy interesantes estos hallazgos. Y ya vamos a hablar de la psicología positiva, que un poco engloba todo lo anterior, que podríamos resumir en la ciencia de la felicidad, la ciencia del bienestar. Nos dedicamos a desarrollar conocimientos científicamente validados de todo lo que hace de la vida poder llegar a su nivel óptimo.
¿vale? Es la ciencia del crecimiento personal. Hay muchos libros de autoayuda, muchas visiones distintas, pero aunque esos libros estén escritos con la mejor intención, si no tenemos validación científica, igual hasta teniendo buena intención nos perjudican, ¿vale? O sea que os animo a buscar fuentes muy fiables. Muy someramente, la teoría más básica que se creó ya hace tiempo, en el 2002, nos pide que equilibremos bien nuestras 3 vías de la felicidad. Los placeres están muy bien, pero no solo los del presente, de comer mucho o beberse una copita o salir a disfrutar, sino también volver a saborear el pasado. Por ejemplo, en momentos donde no hay dinero, yo puedo volver a disfrutar con amigos de las vacaciones que compartimos y volver a saborear todas esas emociones positivas y también hacia el futuro. La vida comprometida es algo hiper interesante de lo que ya hablaba Aristóteles, que tiene que ver con conocer bien nuestras fortalezas y saber disfrutarlas y ponerlas en marcha cotidianamente. Por ejemplo, el sentido del humor, que a mí es algo que es muy coherente en mí. Cada vez que yo hago reír a alguien, le cuento un chiste, le hago cosquillas, aunque ahora no se puede tocar, yo siento que estoy empleando bien mi vida, ¿vale? Porque mis virtudes están ahí en funcionamiento. Y la vida significativa tiene que ver con el sentido vital. ¿Qué trascendencia le doy yo a mi vida? ¿Cómo quiero usar mi vida? ¿Qué propósitos tengo? Tengo que equilibrar las 3, porque si mucha gente se centra solo en los placeres, y luego no sienten que su vida está como bien llevada, como que no tiene esa potencia de cuando diseñamos bien. Y aquí os comparto pues, un modelo científicamente validado, que es el que más usamos en las investigaciones. Todas las áreas de psicología positiva, incluso alguna que falta para que sigáis investigando. Y aquí, coherentemente con la segunda vía del bienestar, os invito a que hagáis el test gratuito de fortalezas, que lo desarrolla la Universidad de Pensilvania, y os va a dar ordenadas cuáles de las 24 fortalezas que todos tenemos son más presentes en vosotros, ¿vale? O sea que ahí podréis descubriros un poco más y esto os puede proteger, conocerlas mejor y ponerlas más en marcha, os puede proteger para que la tensión del teletrabajo, para la cantidad de demandas que tenemos, resulten abrumadoras. ¿Por qué? Porque nos sentimos más fuertes al conocer, expresar y practicar más frecuentemente nuestras fortalezas. Aquí tenéis el guión, bueno, dibujadas y explicadas las 24 fortalezas. Os presento a la doctora Bárbara Fredrickson con su modelo de ampliación y construcción, que nos habla de la cantidad de funciones que tienen las emociones positivas, porque hay mucha gente que piensa que estar feliz, pues bueno, pues si sale muy bien, pero si no, como que no es tan importante como trabajar, pues aquí vemos los resultados de muchos investigadores que demuestran lo importante que es vivir emociones positivas para el rendimiento, por ejemplo. Y al final, voy a ir ya muy rápido, dentro de las 24 fortalezas, sabemos que practicar la gratitud, la fortaleza de la gratitud es la que más se relaciona con la felicidad, como ha demostrado la colega Covadonga Chavis en su tesis doctoral. Bueno, avanza un poco rápido, pero ya el tiempo no lo sugiere. Os dejo un montón aquí de recursos de la resiliencia. Esto lo paso súper rápido para que podamos ver ya lo del final, pero tenéis tanto definiciones como guías que os ayudan a desarrollarla mucho más. Para quien no lo sepa, la resiliencia y el crecimiento postraumático tiene que ver con nuestra capacidad de recuperarnos de lo difícil y de crecer todavía más gracias a lo difícil. Muy interesante para estos tiempos. Doris, si quieres que algún día hablemos de esto, yo encantadísimo de volver, que ya veis que no tengo nada de sueño y estoy como una moto queriendo contaros todos nuestros truquillos para el bienestar positivo y el desarrollo de todo nuestro potencial. Bueno, pues aquí más beneficios con datos y a quien le guste la investigación, pues puede tirar más, aquí del crecimiento postraumático también. Y ya estamos acabando, prometo no enrollarme mucho más resultados, como la importancia de la perseverancia en los últimos estudios. Se está emergiendo con mucha claridad
que si no invertimos en ser perseverantes con la educación emocional, con la inteligencia emocional, nuestro cerebro es muy fácil que se vaya a los cultivos negativos. Última cosa, el ejercicio más conocido de la psicología positiva que os recomiendo un montón. Es algo tan sencillo como, justo antes de irnos a dormir, anotar mínimo 3 cosas positivas que nos hayan pasado durante el día y por qué creemos que han sucedido. Pongo aquí un ejemplo, el zumito de naranja que intento hacerme cada mañana para empezar el día con energía, los abrazos que ahora solo se puede hacer con la gente con la que convives, pero que a mí me cargan de energía, y mis humoristas favoritos, aunque también, bueno, se han transformado un poco el grupo y hemos perdido a 2 figuras que los conocen, 2 figuras muy importantes, pero trabajar el sentido del humor para que eso se grabe más, ¿no? E ir indagando. Este ejercicio sirve para tener mucha más conciencia de todo lo positivo que hay en mi vida y todo lo que yo puedo contribuir a que se siga desarrollando. A mí me salen como entre 10 y 20 al día, ¿vale? La media debe ser como esos 13, 15. Y es muy, muy interesante y ayuda, muy demostrado que ayuda para reducir síntomas depresivos y ansiosos. O sea que muy interesante también para todo esto que estamos viviendo. Bueno, pido disculpas por el ritmo tan rápido, que quería contaros muchas cosas de las claves principales de lo que trabajamos. Y, por supuesto, después os daré un truquito final para que sigamos desarrollando. O sea que, Doris, cuando quieras, abrimos los turnos de preguntas. No sé si me las lees tú o las leo yo del chat. Muy bien. Bien, Iago, muchas gracias. La verdad que todos estamos súper conectados. Había momentos en que me desconectaba de mis apuntes y me quedaba solamente frente a la pantalla. Realmente ha sido súper importante. Solamente quiero un poco resumir lo que a todos nos ha quedado súper claro. Tu exposición nos ha llegado mucho, ha sido muy metodológicamente bien armada y muy sentida principalmente, ¿no? Empezaba Iago indicándonos sobre algunos tópicos que teníamos que hacer una revisión respecto a algunos tópicos emocionales, como la baja autoestima, que son todos aquellos que inciden en cómo nosotros afrontamos o no los problemas, en este caso el teletrabajo. Nos hizo un ejercicio de quién nos alegra y quién nos enfada durante un momento, ¿no? Y nos preguntábamos algunos si la misma persona que nos alegra nos puede enfadar. Ejemplo, los hijos, por momentos. En el ejercicio mucha gente se conectó súper bien, recibimos los mejores comentarios. También nos mencionabas que una de las cosas que nos genera estrés o alto nivel de estrés o de tensión es la comparación social, el tema de las redes sociales, no saber gestionar toda esta situación de que mi compañero tiene, mi amigo tiene, porque yo no, o en este momento de que estoy padeciendo. También nos encantó mucho el tema del esquema principal de los objetivos, procesos activos y los cultivos, ¿no? De saber qué es lo que nos está afectando, detectar y detenernos a resolver ese problema y enfocarnos con los valores que podemos resolverlos como cultivos llamados. También podemos entender a raíz de esta conversación que nos ha dado Iago, respecto a que nuestra mente es como un trozo de tierra, y de acuerdo a las semillas que sembremos es lo que vamos a cosechar. Bueno, más adelante también yo lo relacionaba un poco con lo que mencionabas, que era el tema de que si te enfadas más, si reniegas mucho vas a tener más enfado, y efectivamente ahora entiendo por qué hay mucha gente que pasa solo brava todo el tiempo, o porque hay otros que solo pasan riendo todo el tiempo, y es que lo que le das más a tu cerebro es lo que va atrayendo más, que es la filosofía también del poder de la atracción, ¿no? Hablas mucho de la psicología positiva, nos ha puesto a disposición su página web, sus audios, nos ha recomendado libros, y hay 3 ejes que también nos decías para poner en la práctica, ¿no? El qué, el cómo y el por qué, entendiendo que debemos poner una atención en algo, tener la actitud para resolver ese algo y con una intención que es como una razón de ser o un sentido. También nos gustó mucho el stop, cómo pudiste hacer lo que nosotros llamamos típico como un acróstico, como ir desagregando el stop, ¿no? Me detengo, tomo aire,
observo y allí procedo o retomo la actividad que me está causando molestia. La compasión, que es una capacidad humana, que la has explicado perfectamente, nos has recomendado el video Los elementos del amor. También nos has dicho que perdamos el miedo al sufrimiento, porque en el momento que perdemos el miedo al sufrimiento, podemos tomarlo como aliado y hacer que sea productivo ese sufrimiento, ¿no? Toda esa energía tal vez como voltearla. Ser amable con nosotros mismos, principalmente para poder ser amables con los demás, que hay que entender todos estos estados o círculos de regulación emocional, la alerta que tú lo habías puesto con un círculo rojo, el impulso y también entender la calma que nos va a dar una capacidad de poder visualizar todo el problema de mejor manera y con mayor capacidad de reacción. Y también las 3 vías de la felicidad, que creo que nos queda súper bien a todos, que es el tema de la vida placentera, que ahora no es que podamos tener todos los recursos, pero aún en la escasez y aún en momentos de crisis quedan motivos para entender lo placentera que puede ser la vida. También nos hablabas de la vida comprometida con los demás, con nuestro entorno, y también nos hablabas de la vida significativa, de encontrar ese sentido a la vida, todo ello sumado a la gratitud. Nos recomendabas el test de las fortalezas, que me hubiese encantado poder hacerlo, pero después a ver si nos envías para enviarles a todas las personas que se han inscrito de la Universidad de Pensilvania, el test de las fortalezas. Y también me encantó mucho esto del final, de las tres cosas positivas que podamos durante el día, al final del día, las 3 cosas positivas que podamos enlistar. Si los podemos escribir, genial, lo podemos poner en una pizarra, depende de cómo cada uno, pues lo podemos poner en el blog de notas, lo podemos escribir en el WhatsApp con nuestros amigos, podemos hacer muchas maneras de hacerlo. Y yo ya tengo una de las, no la primera, una de las del día y una de las actividades positivas del día, pues ha sido este webinar y poder escucharte, Iago, realmente. Bueno, ahora sí. Eso en resumen, como para tomar algunas pinceladas, insisto, no quedábamos tan conectados que se nos olvidaba por momentos se me olvidaba a mí por momentos tomar los apuntes. Yo tengo algunas preguntas, tú has ido leyendo también las apreciaciones de las personas, ¿no? Pero aquí tengo, por ejemplo, una pregunta de Francisco Mendoza Moreira, quien nos dice: ¿cómo todo esto de la jornada laboral y la cotidianidad en nuestros hogares, cómo superar todo este desborde de ambas esferas, que era lo que analizábamos al inicio, cuando yo también decía que ha cambiado la estructura social de nuestras familias y de las organizaciones en sí? Entonces él nos dice: ¿será necesario que los empleadores revisen las funciones de los empleados para mejorar el desempeño y equilibrar las responsabilidades en los actores de un proceso? Bueno, pues claro, la respuesta obvia es que eso es lo ideal, pero la cuestión está en qué va a pasar, ¿no? Entonces, muchas veces lo que exponemos en psicología positiva riñe un poco con la sociopolítica, ¿no? Yo propongo unos ideales, pero también está muy bien que nosotros en nuestras empresas, para precisamente fomentar la compasión y que se tienda menos al sufrimiento, con las jornadas laborales, con las presiones que nos lanzan, tengamos como medidas de protección, ¿no? Si yo me siento desbordado, pues pongo un poco de presión de vuelta, ¿no? Y eso no suele ocurrir, pues por ejemplo, lo que comentábamos cuando hay un problema de autoestima, ¿no? Si yo no me atrevo a decir que no, a comentar que me siento explotado, a comentar que tengo un problema y que necesito algún ajuste, pues el problema va a seguir creciendo, ¿no? Y las organizaciones a veces funcionan también como cerebros. Lo que se permite, cuando alguien se calla y no pone medios para frenar lo que está siendo un factor tan estresante, al final va a tender a reproducirse en todos los estratos organizacionales, ¿no? Eso pasa muchísimo y hay estudios interesantísimos al respecto. Muy bien, gracias, Iago. Tenemos un amigo que siempre nos acompaña, que es Cristian Tamayo, profesor de la Universidad Técnica de Manabí en Puerto Viejo, una universidad amiga, y él nos ha hecho varias preguntas, pero yo voy a recabar una, y nos dice que él quisiera saber cuáles son las principales afectaciones o riesgos que el teletrabajo
puede tener, Ditúa, en temas emocionales, de salud, total. ¿Cuáles desde tu perspectiva, Iago, son los primeros riesgos y cómo prevenimos? De pronto, y puedas un poco para dar estructura a la pregunta, podrías mencionarnos dos con dos soluciones, puede ser. Bueno, pues una pregunta interesantísima que me encantaría porque hay muchos estudios apasionantes al respecto. Lo primero que tiende a afectarse es el cuerpo, porque enseguida cuando empezamos a tensarnos mentalmente, también van los hombros. Cuando subimos de nivel, bueno, primero lo muscular, cuando subimos de nivel ya empieza lo visceral. Y ahí lo primero suele ser lo digestivo. Los problemas de estrés están muy conectados con las alteraciones digestivas, problemas pues están con esa incomodidad, a veces gases y de muy diversos tipos. Cuando sube la gravedad, pues ya empiezan como la acidez y las úlceras, que eso ya es bastante peligroso. O sea que, como decía antes, los tres ejes son esenciales. Yo tengo que aprender cómo está mi mente funcionando con las tareas, ¿no? Cómo me centro yo en lo que tengo que hacer, pero también cuál es la actitud que tengo, ¿no? Porque uno puede trabajar muchas horas, la capacidad psicofisiológica es tremenda. Se habla, mucha gente dice, no, pero solo puedes tener 40 minutos de atención sostenida. Bueno, eso es muy relativo y habla de los picos más altos, pero podemos estar trabajando muchas horas, solo que depende muchísimo cuál es la actitud general que tenemos, ¿no? Y también no es lo mismo si yo estoy muy cansado y me está afectando al sueño y me esfuerzo a trabajar 10 horas, pues eso es mucho más duro para mi psicofisiología que si vengo súper bien descansado. O sea que las soluciones pasan, como decía antes, con el esquema de ganar capacidad en detectar cuando se tuerce el barco y yo estoy pensando muchas cosas que no son pertinentes, ¿no? Y yo me digo, pues tengo que hacer esto, aquello, tal. No me puedo concentrar, conviene justo al revés, que yo desarrolle la pureza en cada proceso. Esto es la esencia del mindfulness. Y la potenciación de la concentración que aparece cuando yo entreno mi mente en atención plena, que es como solemos traducir el mindfulness, genera también una cadena de procesos favorables. Por ejemplo, cuando estamos más concentrados con actitud serena, la tensión arterial y la tasa cardíaca está más moderada, mucho más modulada, ¿no? O sea que prevención, observar la mente y ser muy buenos practicantes, como decía durante toda la sesión, en la regulación. Si yo no me pongo tareas que me ayuden a regular la intensidad, al final el estrés es casi inevitable porque nos van a venir demandas de la familia, del trabajo, la tecnología muchas veces no funciona bien, resulta estresante la luz de la pantalla, ¿no? Entonces yo necesito generar mecanismos de compensación dentro y fuera de mí. Muy bien, gracias, Iago. Solo para finalizar el tema de las preguntas, nos dicen que cuál era el autor del video Los Elementos del Amor. Thich Nhat Hanh. Está también en nuestro canal de YouTube si prefieren, pero poniendo Los Elementos del Amor aparece y si no poniendo Thich, que ya sé que es un nombre muy difícil, aparece perfectamente. Perfecto. En esta parte del cierre ya de nuestro webinar, interesantísimo, importante y muy útil, que es como nosotros estamos haciendo toda esta serie de foros y de conferencias virtuales, hacemos un llamado a todas las estructuras institucionales para humanizar sus procesos de talento humano. Recordemos que quienes trabajamos también somos madres y padres, que debemos realizar quehaceres de la casa o del hogar y a la vez ser tutores educativos de nuestros hijos. Y en algunos casos tenemos también en el sector, en el sector del teletrabajo, a madres y padres solteros y algunos con hijos o personas con discapacidad dentro de nuestras casas. Entonces, necesitamos líderes y lideresas con flexibilidad y con empatía. En este espacio, Iago, te doy un último momentito para que puedas despedirte de toda la audiencia que nos ha acompañado el día de hoy. Por favor, Iago. Genial. Puedo volver a compartir pantalla, ¿verdad?
Sí, Sí. sí. Bueno, pues muy brevemente, aunque ya veis que estoy encantado aquí, me gustaría seguir un ratillo más, pero aquí voy con una provocación. Si tenemos un esguince, pues claro, nos sale en la calle y no podemos evitar volver a casa caminando sobre el esguince. Pero si de repente alguien nos ve y nos regala una muleta, ya no vamos a seguir caminando sin la muleta, ¿no? Pues esto es la psicología positiva, el mindfulness y la compasión. Nuestras muletas para que el estrés, dificultades y retos tan grandes como está suponiendo esta pandemia, podamos protegernos de ello y asegurarnos que nuestro cerebro no continúa cultivando cosas que nos dañan, ¿no? Y os pongo como webs, recursos, sugerencias de libros para que sigáis extendiendo. La psicología positiva es amplísima, es un campo apasionante y espero haberlo podido transmitir bien, porque se puede extraer mucho de ello. Por ejemplo, suelo recomendar este libro que es de divulgación muy buena, con 12 estrategias científicamente validadas para potenciar el bienestar. Aquí os pongo unos ejemplos muy conectados con lo que acabas de decir, Doris, de lo absolutamente pertinente que es introducir la psicología positiva en las instituciones, la cantidad de mejoras, por ejemplo, un 100%, 125% menos de burnout, de síndrome de estar quemado, que nos interesaría mucho en esta época, un 31% de subida en la productividad. Y termino con este regalito que trabajamos mucho desde el mindfulness, investigar qué he aprendido y cómo lo voy a aplicar. Y tenemos estos dos mantras que nos llevan a frecuentemente preguntarnos ¿qué me impide ser feliz ahora? Y la segunda es más romántica, pero esencial para la compasión. ¿Qué me aparta ahora de poder amar todo lo que hay, todos los seres, todas las dificultades? Y ya acabo honrando a mis maestros principales, que son los 3 presidentes de nuestra Sociedad Española de Psicología Positiva, que también se puede investigar la web con varios recursos interesantes, y el maestro Centis Natán, ahí con la comunidad de Plan Village. Muy Millón de bien. gracias, lo he pasado estupendo. Primera vez que doy una charla de madrugada, pero ha sido una experiencia genial. Encantado, y para lo que necesitéis, de verdad, escribirnos, mandarnos emails, lo que queráis. Ya somos socios en el cultivo del bienestar y en la reducción del sufrimiento. O sea que mucho ánimo, mucha unión y mucha práctica positiva para que esto no se cuele en nuestros cerebros estropeando nuestro potencial. Aprovechemos nuestro potencial. Millón de Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a ti, Yago. Ya tengo sentimientos de culpa. Si no porque estuviera tan motivada por la conferencia, tuviese muchos sentimientos de culpa. Pero gracias a ti por Ninguno, eh, porque ya me ves que estoy estar en feliz. estar en la madrugada. El positivismo y la empatía en nuestra cotidianidad es la medicina para el alma, para nuestra tranquilidad y para nuestra paz. Pese a lo desconcertante de los escenarios que tenemos por temas de la realidad que todos conocemos, logremos evolucionar nuestro interior, que detrás de cada pantalla, como ahora, recordemos que hay un ser humano capaz de hacerse sentir y expresarse, que recordemos también que del pasado debemos aprender lo que no debemos volver a hacer y que en el presente ese memorial justamente nos mantenga siempre innovando, revolucionando desde nuestro ser. Recordemos que siendo positivos nos fortalecemos y es un compromiso que tenemos todos, pues en un clima de trabajo donde su líder o su lideresa fomenta el positivismo, vamos logrando una red de positivismo, una cadena importante para afrontar todo tipo de crisis, para afrontar y sacar las fuerzas necesarias y salir adelante, para sacar la mejor versión de cada uno de nosotros y a lo que yo llamo no una nueva normalidad, sino un nuevo comienzo para la humanidad. Ayúdennos con la encuesta final y gracias por su compañía en este webinar. Gracias, Iago, y un gran abrazo para todos ustedes. Un placer, muchas gracias por la invitación.